Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo del Señor continúen en el corazón de cada uno de ustedes. Es una bendición estar nuevamente en este canal. Es una bendición estar en los estudios del Ministerio del Evangelista. Le damos gracias a Dios porque tenemos 3 días de estar un poco enfermos, pero le pedí a Dios que me diera la oportunidad de salir nuevamente al aire y poder predicarles a todos ustedes este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. El tema de este día, amados hermanos, es una vida eficaz. ¿Quién no desea una vida eficaz, hermanos? Creo que cada uno de nosotros deseamos tener una vida eficaz. Esta mañana abrimos la Biblia y leemos el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo de 1 al 7. Y la palabra lee de esta manera. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Tenemos la oportunidad nuevamente de traer este mensaje. Una vida eficaz. Las Escrituras nos hablan de la diferencia de 2 sabidurías. La sabiduría terrenal, que es la sabiduría de este mundo, que es dominada por la envidia, por el celo, contradicción y por el espíritu de rebeldía y deseos pecaminosos, que es el resultado de un caos y nos enferma espiritualmente. Pero también nos habla de una sabiduría celestial, algo divino y sublime. La sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que desciende de arriba acompañada con deseos del Espíritu. Dice Gálatas, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Gálatas 5:22. Pero, amados hermanos, la pregunta es posible que ha venido a todos ustedes.
¿Cuál es la estrategia de una vida eficaz? Amados hermanos, la Biblia lo dice muy claramente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa es la estrategia de una vida eficaz. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para una vida eficaz se comienza con el temor a Dios. Esto significa respetar y apreciar a Dios por lo que Él es. Mostrar reverencia y amor a Dios Todopoderoso en agradecimiento. Amados hermanos, estamos en una era de mucha información. El conocimiento es abundante con esta tecnología que hoy vivimos. Pero la falta de sabiduría está ahí, hermanos. En pocas palabras, estamos en una era de mucha información, el conocimiento es abundante, pero hay falta de sabiduría. Y sabiduría, amados hermanos, significa mucho más que simplemente saber mucho. Me he dado a entender, hermanos. Sabiduría significa mucho más que simplemente saber mucho. El verdadero fundamento de la sabiduría es el temor a Dios. Honrarlo y respetarlo. Vivir maravillado de su poder y obedecer su palabra. Eso es todo, hermanos. La fe en Dios debe ser la base para su comprensión del mundo, sus actitudes y acciones, hermanos. Entonces, no nos olvidemos, amados hermanos, que la fe de Dios debe ser la base para la comprensión del mundo, sus actitudes y acciones. No nos olvidemos también cuál es la estrategia de una vida eficaz. El versículo 7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos la desprecian. Y así es, hermanos. Amados hermanos, nuestra confianza debe de ser en Dios. Nuestra confianza debe de ser en el Dios Todopoderoso. No lo que yo sé, pero la sabiduría que Dios me puede dar en el día. Dice la palabra, muy claro, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, dice el versículo 2. Amados hermanos, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Ayudar a las personas a comprender la inteligencia, razones prudentes para confiar en Dios, es ser sabio. Estos proverbios tienen como propósito para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, es estar consciente del poder de Dios y su capacidad. Dios quiere que su pueblo sea sabio, hermanos. Dios quiere que su pueblo sea sabio. Cuando elegimos el camino de Dios, nos garantiza sabiduría. ¿Y cómo lo podemos hacer? Escudriñar la Biblia. Nos llevará a vivir con rectitud y a tener relaciones adecuadas y tomar decisiones correctas. Eso es todo, hermano. Muy simple, hermanos. Nuestra confianza debe de ser en el Dios Todopoderoso. Dice muy clara la Biblia, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. En otras palabras, amados hermanos, el propósito del libro de Proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Ayudar a las personas a comprender la inteligencia. Fíjense lo que le digo, a comprender la inteligencia. Razones prudentes. Confiar en Dios, ser sabio. Estos proverbios tienen como propósito para adquirir sabiduría y disciplina en cada uno de nosotros como cristianos. Para discernir palabras de inteligencia.
Estar consciente del poder de Dios y su capacidad. Dios tiene capacidad, hermanos. A veces nosotros limitamos a Dios en lo que Él sabe. Dios quiere que su pueblo sea sabio. Todo depende de usted. Cuando elegimos el camino de Dios, Dios nos garantiza a cada uno de nosotros sabiduría y entendimiento. Pero ¿cómo debemos hacer? Escudriñar la Biblia. Escudriñando la Biblia nos llevará a vivir con rectitud, a tener una relación adecuada y tomar decisiones correctas. Pero para todo eso, amados hermanos, se requiere una aplicación moral de todo lo que yo estoy hablando. ¿A qué me refiero cuando digo que se requiere una aplicación moral? Se requiere una aplicación moral, es confiar en Dios y en su palabra. Ese se requiere la aplicación moral. ¿Me doy a entender? Se requiere una aplicación moral, confiar en Dios y en su palabra. Es permitir, déjeme explicarle, es permitir que su palabra nos hable personalmente y estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Esa es la aplicación moral, hermanos. Ahora bien, hermanos, dije que se requiere una aplicación moral, confiar en Dios y confiar en su palabra. Y todo esto es permitir que su palabra nos hable personalmente y estar dispuestos a obedecer. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa en cada uno de nosotros los cristianos y ayudarnos a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Versículo 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, dice la palabra del Señor. Entonces, ahora sabemos muy bien que se requiere una aplicación moral. Cuando hablamos de una aplicación moral, se requiere una aplicación moral es confiar en Dios y en su palabra. Es permitir que su palabra nos hable personalmente a cada uno de nosotros y estar dispuestos a obedecerle. Pero también, amados hermanos, se requiere una aplicación moral, pero también se requiere una aplicación práctica. ¡Wow! Ok, ¿de qué estamos hablando ahora? Cuando hablamos de una aplicación práctica, se requiere una aplicación práctica, actuar en dirección de Dios. Es la entrega diaria total de cada uno de nosotros los cristianos. Aceptar su voluntad y caminar en sus caminos. Esa es una aplicación práctica. Me doy a entender, hermano. Cuando dije yo, se requiere aplicación moral. ¿Qué es lo que dije? Se requiere una aplicación moral, es confiar en Dios y en su palabra, es permitir que su palabra nos hable personalmente y estar dispuestos a obedecerle. Ahora, la aplicación práctica, se requiere esta aplicación práctica, es actuar en dirección de Dios, en la entrega diaria total, aceptar su voluntad y caminar en sus caminos. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, al ignorante. Él nos dará conocimiento y discernimiento al joven, dice. Dice versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Amén, hermanos. Ahora sabemos entonces que la Biblia se requiere una aplicación moral, una aplicación práctica, pero recordemos, también necesitamos la fe. ¿Ok? Necesitamos la fe. Recordemos la fe entonces. Recordemos que fe, ¿qué es fe, amados hermanos? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar qué es fe? No es simplemente una creencia de que Dios existe, como muchos creen. Recordemos que fe es la seguridad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdad, que Dios cumplirá sus promesas y que acontecerán las cosas que esperamos. La fe es sentir confianza absoluta en Dios, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy confiamos en Él. Wow. Entonces, hermanos, recordemos
Recordemos muy bien lo que estamos hablando. Hablamos de una vida eficaz. Cuando hablamos de una vida eficaz, llegamos al entendimiento. ¿Cuál es la estrategia de una vida eficaz? Muy simple. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es donde usted encuentra una vida eficaz. Hablamos de nuestra confianza. ¿Cuál es nuestra confianza? Que debemos confiar en Dios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer sus razones, dice el versículo 2. El propósito de los proverbios, entonces, es enseñar sabiduría y disciplina. Ayudar a las personas a comprender lo que es verdaderamente la inteligencia. Se requiere aplicación moral también. Se requiere esta aplicación moral. ¿Y cuál es esta aplicación moral? Confiar en Dios. Y su palabra es permitir que su palabra nos hable personalmente y estar dispuestos a obedecer a Dios. La aplicación práctica entonces, amados hermanos, la aplicación práctica, se requiere una aplicación práctica en todo esto, es actuar en dirección de Dios, en la entrega diaria, aceptar su voluntad y caminar en sus caminos. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Dice, verso 4, hermanos, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Recordemos en todo esto que necesitamos la fe. Recordemos la fe entonces. Recordemos que fe es la seguridad de que la palabra de Dios es verdad. Que Dios cumplirá sus promesas y que acontecerán las cosas que esperamos. La fe es sentir confianza absoluta en Dios, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy confiamos en Él. Bueno, parece que así es, hermanos. Entonces, podemos tener en resumen. El resumen de la fe es esta, hermanos. La esencia de la fe es creer lo que Dios nos ha revelado. ¿Entendemos entonces? En resumen de la fe, podemos decirles que la esencia de la fe es creer lo que Dios nos ha revelado. Fíjense. Dice, verso 5 de Proverbios 1:5. Dice esto. Oirá el sabio y aumentará el saber. Óigame muy bien lo que dice la Biblia. Oirá el sabio y aumentará el saber. Tú sabes que a muchas veces vienen personajes muy importantes, le dan un consejo a usted y usted no recibe el consejo. ¿Se recuerda cuántas veces usted lo ha hecho? Pero nos exhorta la Biblia de esta manera. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Cuando usted es entendido y usted es sabio, usted va a aceptar consejos de sus mayores. Ahora bien, hermanos, ahora bien, dice de una manera, a nuestro castellano podríamos decir, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Y que los que tienen entendimiento reciban dirección, dice la palabra del Señor. Se obtiene una vida eficaz experimentando lo que Dios hace en nuestra obediencia, hermanos. Me he dado a entender que Él construye en nosotros un carácter fuerte y seguridad en sí mismo, porque el Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros. La Biblia lo dice muy bien en Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, dice 2 de Timoteo 1:7. Wow. Well, ahora miremos esto. Primeramente, en resumen de la fe, decimos que la esencia de la fe es creer lo que Dios nos ha revelado. Amén. Ahora bien, este verso es muy importante para cada uno de nosotros. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido
adquirirá consejos. Dice versículo 5. Ahora bien, en nuestro propio castellano, en ese castellano que nosotros hablamos a diario, dice que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Y que los que tienen entendimiento reciban dirección. Se obtiene una vida eficaz en cada uno de nosotros, experimentando lo que Dios hace en nuestra obediencia y en nuestra vida diaria. Que Él construye en nosotros un carácter fuerte y seguridad en sí mismo, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Nuevamente, dice Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahora bien, amados hermanos, Proverbios nos da consejos para desarrollar relaciones personales con amigos, familiares, compañeros de trabajo. Y en cada relación debemos identificarnos como cristianos, mostrando amor, mostrando respeto, decencia en nuestro vocabulario, decencia en nuestro hablar, demostrar nuestros valores morales y espirituales. Y para eso necesitamos firmeza y disciplina para utilizar la sabiduría de Dios. Pero una vez más, dice Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Quiere decir que si estamos equipados para actuar de la manera que Dios quiere que nosotros actuemos. Wow. Proverbios nos da consejos para desarrollar relaciones personales con amigos, familiares, compañeros de trabajo, y en cada relación, no se olvide, hermano, debemos identificarnos como cristianos, mostrando amor, respeto, decencia en nuestro hablar, en nuestro vocabulario, demostrar nuestros valores morales y espirituales. Y para eso necesitamos esa firmeza que Dios nos ha dado, disciplina que Dios nos ha dado, para utilizar la sabiduría de Dios. Ahora, amados hermanos, llevemos esto en mente. El conocimiento. Wow, el conocimiento. ¿De qué hablamos ahora? El conocimiento se refiere a tener información. ¿Ok? Ese es el conocimiento. Dicen mucho, yo soy sabio porque sé mucho, tengo mucha información. No, hermanos. El conocimiento es tener esa información. ¿Ok? No porque usted se sabe toda la Biblia, ya es un sabio. No, usted tiene mucha información de la Biblia. Ahora usted necesita, a la verdad, necesita sabiduría para aplicarse todo lo que la Biblia le habla a usted a diario. Ahora bien, déjeme explicar de esta manera. El conocimiento es tener información. Es bueno tener esa información. Es bueno, pero hay diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? El conocimiento es tener información. Es bueno, pero hay diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Sabiduría, ¿qué es verdaderamente la sabiduría? Sabiduría es aplicar estos hechos o información a la vida real. Esta es la sabiduría. Usted cree que porque se sabe la Biblia ya es un hombre sabio, pero déjeme decirle que usted está equivocado. La sabiduría es aplicar estos hechos, esta información a su vida diaria. Es por eso podemos acumular conocimiento. La verdad es esta. Podemos acumular conocimiento, pero sin sabiduría. Pero sin sabiduría, nuestro conocimiento es inútil y su vida también es inútil. Y no se olvide que estamos hablando de una vida eficaz en el cristianismo. Entonces, sabiduría significa aplicar estos hechos o información a la vida real. Es por eso, podemos acumular conocimiento, pero sin sabiduría, nuestro conocimiento es inútil. Tenemos que aprender cómo vivir lo que sabemos, dispuestos a aprender nuevas y no temer en descartar
viejos y malos hábitos. Me doy a entender, hermano. Viejas ideas que no nos dejan crecer espiritualmente muchas veces. Porque el hombre que busca sabiduría y entendimiento dará bienvenida a todas las nuevas ideas y a los nuevos hábitos, hermanos. Me doy a entender, hermanos. Ahora, deje explicarle nuevamente y podemos llegar a una conclusión. Muchos creen, porque se han leído la Biblia desde el principio hasta el final, 1, 3, 10 veces, 20 veces. Pero ese es conocimiento. El conocimiento es tener información. Es bueno, pero hay diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Ahora, cuando usted ya es sabio, esa sabiduría es aplicar estos hechos o información a su vida diaria. Es por eso podemos acumular conocimientos, pero sin sabiduría, nuestro conocimiento es inútil. Tenemos que aprender cómo vivir lo que sabemos, dispuestos a aprender nuevas y no temer en descartar viejos y malos hábitos. Me doy a entender, hermanos. Viejas ideas que no nos dejan a veces crecer espiritualmente. Porque el hombre que busca sabiduría y entendimiento dará bienvenida a todas las nuevas ideas y a los buenos hábitos que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Me doy a entender, hermanos. Podemos llegar esta mañana a una conclusión, hermanos. ¿Cuál es esa conclusión, hermanos? Dice, el temor del Señor, el temor al Señor. El temor al Señor es la base del verdadero conocimiento. El temor a Jehová es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Cuando leemos Proverbios, sabemos y debemos comprender que conocer a Dios es la clave para adquirir sabiduría. Pero el hombre que busca sabiduría y entendimiento dará bienvenida a todas nuevas ideas y los buenos hábitos que uno aprende en los caminos del Señor. Entonces, amados hermanos, podemos llegar a algo muy simple. Llegar a la, como decimos nosotros, llegar a la conclusión. Hermanos, no nos olvidemos, muy claro que di esto. ¿Cuál es la estrategia de una vida eficaz? Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nuestra confianza. ¿Qué es nuestra confianza? Nuestra confianza es verdaderamente poner nuestra fe y nuestros ojos en Cristo. Dice la palabra, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender lo que es el conocimiento y la inteligencia. Hablamos también de que se requiere una aplicación moral. Se requiere una aplicación moral para confiar en Dios y en su palabra. Es permitir que su palabra nos hable personalmente y estar dispuestos a obedecerle. Aplicación práctica. Bueno, cuando hablamos de una aplicación práctica, se requiere una aplicación práctica para actuar en la dirección de Dios. Esa es la entrega total, diaria, que nosotros debemos de tener como cristianos. Pero los quiero dejar aquí con esto. Recordemos la fe. Es muy importante la fe en todo esto. Recordemos que fe es la seguridad de que la palabra de Dios es la verdad. Que Dios cumplirá sus promesas y que acontecerán las cosas que esperamos. La fe, amados hermanos, es sentir confianza absoluta en Dios, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy confiamos en Él. Amados hermanos, le doy gracias a Dios que pude haber terminado este mensaje. He estado un poco enfermo, pero les ruego en el nombre del Señor que ustedes puedan orar por mí en este día
Vienen 2 fines de semana muy difíciles para mí. Pero amados hermanos, bendiciones a todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. God bless you and God bless America. Amados hermanos, gracias por el momento que me han dado.